Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá les habla Lector Impune. Hoy venimos con un formato nuevo, con un libro nuevo y con ganas de comentar y leer esta obra de Robert Louis Stevenson. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta es una obra de la literatura universal, pero clásica, amigos, y es un imperdible en este sentido, porque nos habla de una época, de una forma de entender el bien y el mal, una forma de conocerse uno mismo también, pretensiones cientificistas, también habla de eso, habla de muchas cosas, amigos, que sería interesante poder ir reflexionando, ir compartiendo con ustedes estos conceptos, estas ideas. Y qué mejor que hacerlo de la mano y de la pluma de Robert Louis Stevenson. La portada que ustedes ven ahí es la edición que leí en digital, ya que no lo tengo en físico este libro. Tengo en físico, obviamente, el clásico de clásicos, La Isla del Tesoro, de Editorial Panamericana, publicado en el año 2000, ¿no es cierto? Buenísimo este libro, pero no es el objeto de este video el día de hoy. Está pendiente, obviamente, que me ha costado leerla, no sé por qué. Bueno, voy a reflexionar mucho respecto de por qué me ha costado tanto. De Chatterlos de la Clos, Las amistades peligrosas, ya se viene. Está pendiente, pero ya se viene. Entonces, a ver, digamos algunas cositas interesantes de Robert Louis Stevenson, 1850, segunda mitad del siglo XIX, 1894. Novelista, poeta y ensayista escocés. ¿Mm? Obviamente su obra ha perdurado, pero hasta el día de hoy. Hijo de ingenieros y de niño tuvo muchos problemas de salud. ¿Mm? Se dice que tuvo una salud muy precaria, una salud muy debilitada. Y bueno, eso lo lleva a tener una vida corta también. Ya vamos a decir algo al respecto. Se formó, ¿cómo se formó? ¿Cuál es su formación profesional, intelectual? Se dice que estudió ingeniería, que fue abogado, que se tituló pero no ejerció y obviamente se dedicó a las letras, a la literatura, a el mundo de los libros principalmente. Siempre estuvo buscando lugares apacibles, cálidos, por su misma condición de salud precaria. Nunca tuvo como afinidad con climas más extremos. De ahí que quizás no se haya radicado en la misma Escocia o en Inglaterra, qué sé yo, o en Londres, o ciudades emblemáticas. En cuanto a la producción literaria, lo más conocido obviamente es La Isla del Tesoro, eh, el Dr. Jekyll, Mr. Hyde y por ahí eh, La Flecha Negra, obras emblemáticas de la producción de Robert Louis Stevenson. Eh, esta obra que estamos comentando acá críticamente, vamos a decir que es una gran obra de partida. Fue publicada en 1886. ¿Mm? En fin, Louis Stevenson eh, se va, digamos, a sectores más cálidos y de ahí que se instala en Samoa. Y lamentablemente, como había dicho, fallece tempranamente a la edad de 44 años por una hemorragia cerebral, posiblemente una ACV o algo por el estilo, como actualmente se le conoce, o hemiplegia, como se le conocía muchos años, muchos siglos atrás.
¿Qué más? A ver, aquí tenemos, ¿no es cierto?, eh, los datos técnicos de la obra, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, obviamente Stevenson, la edición que está en la portada que ocupé ahí, ¿no es cierto? No es la edición que aparece acá, o la portada que aparece ahí, ¿sí? Es la colección de Plaza Editorial, colección clásicos. Apareció 1886. Entonces aquí eh, tenemos algo importante. Aquí un resumen de la obra, esencialmente. Tenemos al protagonista Utterson, ¿no es cierto? Este es un abogado, una suerte de... Más allá, más que tinterillo, es un abogado, digamos, es un magistrado que tiene una amistad con, obviamente, con el doctor Jekyll. Doctor Jekyll es un médico y científico, ¿no es cierto? La ciencia es muy importante en este sentido, en esta época, y por lo tanto, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta que en este caso Utterson investiga, ¿no es cierto? Porque le ha llegado a oídas por parte de su primo, si bien recuerdo, eh, ha llegado a oídas un hecho macabro que, como ven ustedes ahí en la imagen, ¿no es cierto? El Mr. Edward Hyde ha pisoteado a una niña, a una madre con su hija, qué sé yo, y ha tenido un hecho que lo ha conmocionado y dice, miren, delante de la casa de Oso, que ahí aparecer en la novela, la casa de Oso, eh, ha pasado tal hecho. Y Utterson empieza la indagación, pero por otro lado, el doctor Jekyll hace un experimento científico para separar el bien del mal, como está aquí en la infografía. En ese sentido, va a elaborar una pócima que contempla algunas sustancias que tienen que ser muy puras, unas sales muy puras, junto con otros elementos, ¿no es cierto? Y esto lo va a probar en sí mismo como una suerte de conejillo de India y va a entender que físicamente el mal y el bien se separan y hay una transformación y hay una lucha por el dominio que después vamos a comentar, que evidentemente tiene que ver con eh, ¿cómo decirlo? Con eh, esa idea de que un lado gana por el otro o está más presente que el otro y se manifiesta físicamente. Entonces sobreviene un conflicto y el caos, ¿no es cierto? Doctor Jekyll va a decir que nunca tuvo una vida feliz, infelizmente tuvo una vida, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hay que entender del personaje del Doctor Jekyll? Que es un tipo bueno, ético, es racional, es amigo de Utterson, ¿no es cierto? E intenta controlar a su contraparte, a su contraego, por decirlo así, eh, a Mr. Hyde. Y por ese lado, Mr. Hyde es impulsivo, malvado, violento, ¿no es cierto? Y ha asesinado a una autoridad política de la época victoriana, a Sir Danvers Catherwood, con un bastón le ha dado y lo ha dejado, ¿no es cierto?, eh, de alguna manera ya sin vida. ¿Qué sucede? Hay un amigo, ¿no es cierto?, del doctor Jekyll, que también es colega, que es científico y doctor, que es Lanyon, ve por primera vez la transformación y entra en shock y posteriormente después, a las 2 semanas, muere por esa misma impresión que le ha causado. Entonces hay que ver aquí que esta obra habla de la dualidad, eh, el bien versus el mal, ¿no es cierto? La dualidad interna en el ser humano. Y bueno, eh, hay una forma de entender también toda esta obra en el contexto en que está planteada, que es en la represión victoriana, la época de la reina Victoria en Inglaterra, ¿no es cierto? Específicamente por esos lados, 1830
1830 a 1901, uno de las monarquías, ¿no es cierto?, de los reinados más grandes, si lo queremos decir así. Y también otro de los temas importantes es los límites de la ciencia. Aquí vemos, ¿no es cierto?, en esta otra infografía, los personajes y cómo se va dando la acción narrativa, en términos ya, digamos, de trama, de argumento. Obviamente aquí colocamos a los personajes más importantes, el Mr. Enfield, que es el primo del narrador, que es el señor Utterson, que es este abogado legal, que también va a ser una forma de investigador, ¿no es cierto? Que él tiene, ¿no es cierto?, la idea de investigar, entender qué es lo que está sucediendo con el Dr. Jekyll. Tenemos al Dr. Lanyon, que ya habíamos mencionado, que es el viejo amigo y racional y es testigo, es un amigo del Dr. Jekyll y es testigo, ¿no es cierto?, de eh, todo lo que sucede. Paul es el sirviente fiel, es el mayordomo, ¿no es cierto?, de Mr. Jekyll, y quien va a ser la persona que después, con mucho temor y lealtad a su amo, ¿ya? Va a querer dirigirse con Mr. Utterson para poder eh, ver qué sucede en el cuarto del Dr. Jekyll, en el cuarto donde trabaja él, en su laboratorio. Entonces tenemos ahí esos personajes principalmente. Ahí hay un pequeño plano donde ocurren las cosas, esquemático, ¿no es cierto?, de fantasía. Ahora, vemos aquí, ¿no es cierto?, al parlamentario, digamos, asesinado, que es miembro del parlamento, es una víctima de Mr. Hyde. ¿Qué sucede? El primer crimen es pisotear a una niña en la noche, ¿no es cierto? Luego viene la investigación de Utterson, planteada por Mr. Enfield, que le cuenta esta situación al señor Utterson. Posteriormente viene el asesino de Carew, de este parlamentario. Hyde mata a Sir Danvers Carew, o Carew, ahí me corregirán la pronunciación. Y tenemos, ¿no es cierto?, la desaparición de Mr. Hyde. La desaparición de Mr. Hyde por un buen tiempo. En la obra se dice que son un par de meses, donde el narrador nos va a contar cómo se sentía, ¿cómo se llama?, el Dr. Jekyll. ¿Y por qué nos va a contar esto? El narrador nos va a contar esto porque de alguna manera, ¿no es cierto?, hay una confesión. Hay una confesión, pero no una confesión oral, sino que es una confesión escrita, ¿no es cierto? La importancia de la escritura también para fijar de alguna manera los acontecimientos, como siempre. Entonces viene la confesión, ¿no es cierto?, y la crisis final, ¿ya?, y el descubrimiento de lo que ha sucedido con Dr. Jekyll en función de esta confesión. ¿Mm? Ahora bien, a ver, hay que entender el marco de la obra para poder comentar o dar mayor precisión a este video, a esta crítica que estamos haciendo. Todo transcurre en el Londres del siglo XIX, en la época victoriana. De ahí vamos a ver las características, ¿no es cierto?, de la época victoriana en rigor. Y qué es lo que sucede o qué es lo que sucedió, ¿no es cierto?, en los documentos legales y cartas que aparecen en la trama, como es el testamento de Jekyll, como es la carta del doctor Lanyon, qué es lo que hace el autor, ¿no es cierto?, qué es lo que plantea en términos de literatura. Utiliza la convención literaria de la época, no estableciendo las fechas en rigor. Esto también lo podemos encontrar en esta obra, La amistad es peligrosa. Entonces, no se deja claro cuándo suceden, pero se estima que esto sucede en la década de 1880. Esta época se le llama la época del victoriano tardío, ¿ya?,
Los personajes se desplazan en coches, ¿no es cierto?, de caballo, como pide, ¿no es cierto?, Jekyll, y también lo utiliza el Mr. Hyde, en el fondo utilizan los coches para poder camuflarse y transportarse de un lugar a otro dentro de Londres, ¿ya? Las calles están iluminadas, ahí se puede apreciar, hay una fotografía más o menos, se puede apreciar cómo están iluminadas por faroles de gas, el sistema legal, médico, ¿no es cierto? Mencionado a través de personajes como Utterson y Lanyon, la legalidad y la medicina y la ciencia. ¿Ya? Reflejan, digamos, las grandes instituciones de finales del siglo XIX en el fondo. A ver, aquí hay algunas nociones importantes, amigos míos, que es necesario comentarlas para poder ir comprendiendo este marco narrativo, ¿no es cierto? Este marco muestral de lo que es esta obra para poder comprender en su profundidad lo que sucede. Eh, en la época victoriana hay una doble vida y hay una represión respecto de que la moral es extremadamente rígida, ¿no es cierto? Una moral que puede venir desde una noción del protestantismo, si se quiere. Ahí nuestro amigo Foncho nos puede también ilustrar, yo siempre apoyándome en él, porque los datos que nos presenta nuestro amigo siempre son muy certeros. También en esta época victoriana hay una obsesión por la reputación. ¿M? En ese sentido, la reputación lo es todo, la reputación de médico, la reputación de un hombre tranquilo, racional, que controla sus emociones. Y ahí vamos a ver el punto importantísimo de lo que es la obra, al separar la, la dualidad humana en Mr. Hyde y el Dr. Jekyll. Lo que hace Jekyll en el fondo es, de alguna manera, eh, separar el pecado, por decirlo así, separar el pecado y eh, manifestarlo de alguna forma fisiológicamente, como también lo plantea eh, Oscar Wilde, obviamente en el retrato de Dorian Gray, ¿sí? Entonces, amigos, ahí esa noción de la obsesión por la reputación tiene que ver con no dejarse llevar por ciertos impulsos también, ¿ya? Por ciertas tendencias de placeres mundanos. Y eso es muy castigado socialmente. Eh, por otro lado, en términos urbanos, hay una ciudad dividida. Como aparecen ahí en una de las imágenes, está el West End y el East End, por decirlo de alguna forma, la separación de la burguesía, eh, lo- lo- los grandes burgueses y el pueblo más popular, el vulgo, por decirlo de alguna manera. También esta época, en base a sus altas expectativas morales, hay un miedo tremendo a la degeneración física que puede, digamos, simbolizar esa degradación moral. Entonces, esa degeneración física, de algún modo, es también un temor importante en esta época, en la época victoriana, en Europa, en Inglaterra, en Occidente. Tenemos por último una noción importante también, el rol de la ciencia y la religión, la moralidad, ¿no es cierto? Y la ciencia y cómo entran en choque estos dos paradigmas y lo manifiesta Stevenson con la noción, digamos, de el experimento científico que terminará fallido. Va a terminar fallido, un experimento fallido que va a desembocar en la desaparición de eh, este ideal ilustrado y esta fe que se le tiene en la ciencia, donde la religión también como que queda desplazada, por decirlo de alguna manera.
Bueno, entonces, nociones importantes: doble vida y represión de la moral victoriana, la obsesión por la reputación, por la racionalidad, por la calma, por la templanza, la división social visto en el urbanismo, el miedo a la degeneración física y el choque entre ciencia y religión. Aquí rápidamente vamos a hablar un poquito de los personajes principales. Gabriel Utterson, protagonista y es el hilo conductor de la historia. eh, Abogado serio, frío y reservado. Ahí vemos las características de la reputación legal, por decirlo de alguna manera, pero también con una gran lealtad a su amigo, ¿no es cierto?, el doctor Jekyll, ¿ya? El doctor Jekyll. Ahora, tenemos también a Lanyon, ¿no es cierto? Es un médico científico muy respetado en Londres, de buena posición social y amable, ¿ya? Y obviamente también comparte esa misma forma de ser con el Dr. Jekyll. Dr. Jekyll tiene una curiosidad científica y una soberbia, de alguna manera. Esa soberbia se, se traduce, ¿no es cierto?, en tratar de separar el bien y el mal en la naturaleza humana y lo lleva, digamos, a un camino, a un derrotero que no es muy bueno, en el fondo. Entonces, eh, tenemos a Mr. Hyde, ¿no es cierto? A Mr. Hyde. eh, es que es la encarnación del mal, es la encarnación pura del mal, manifestada en esta degeneración, en esta deformidad que yo les hablaba delante. Físicamente es descrito como alguien pequeño, pero joven, ágil, ¿eh? Pero de una apariencia que genera repulsión a todos, incluso a los sirvientes. Y ahí ustedes tienen que ver cómo eh, incluso los sirvientes de Dr. Jekyll tienen temor a Hyde, siendo que el Dr. Jekyll ha dado órdenes explícitas a sus sirvientes que dejen de ambular tranquilamente por la casa semi-palacete, podríamos decir, del Dr. Jekyll. Y también tenemos a este otro personaje, la persona 4 por decirlo así, eh, Lennon, ¿no es cierto? Que es el viejo amigo de Jekyll y de Utterson. Es un médico que sigue los mismos principios científicos tradicionales, pero rompe con la amistad con Jekyll al considerar sus experimentos como una herejía científica, el concepto de la herejía pero en la ciencia. El conflicto que podríamos decir que es lo más importante en esta obra y que se cristaliza en la persona del Dr. Jekyll y posteriormente en la criatura de Mr. Hyde, el señor Hyde, Edward Hyde, que es el conflicto interno, el hombre contra sí mismo, la dualidad, pero la dualidad no aceptada, esta doble esencia, buena y mala, como lo manifiesta de alguna manera Hermann Hesse en Demian, ¿no es cierto? Abraxas, que es esta ave mitológica, contiene en sí mismo, esta divinidad mitológica contiene en sí mismo lo bueno y lo malo. Y aquí no se acepta lo bueno y lo malo, sino que es un elemento de conflicto, lo bueno y lo malo. En el fondo es el hombre contra sí mismo, es la dualidad no aceptada. Por otro lado tenemos el conflicto que genera eh, esta, esta idea del Dr. Jekyll
de tener ciertas fascinaciones o inclinaciones hacia los placeres mundanos, que en la época victoriana va a ser muy, muy mal visto, ¿sí? Eso es un conflicto social, tiene que ver con la idea de la reputación contra el deseo y cómo las ansias de mantener la reputación van socavando a ese deseo, pero negativamente, para que después aparezca violentamente en la figura de Mr. Hyde. Y ahí está el punto, uno de los puntos claves también a nuestro juicio. Está el conflicto ético-científico, que poco y nada le importa o le importó al Dr. Jekyll en función de satisfacer estos deseos ocultos, estos placeres que él describe en la obra. A todo esto, esta es una obra breve, es un libro breve, pero potente, que nos da grandes mensajes, por decirlo de alguna manera. Y uno de estos es el conflicto ético-científico, ¿no es cierto? El hombre contra la naturaleza, el hombre que busca, digamos, a través de una droga, y esta droga, y en algún momento me llamó la atención que decía, creo que lo decía Dr. Jekyll, que la droga, es decir, la poción que había creado para separar el bien y el mal del individuo, no generaba por sí mismo el mal, sino que lo que hacía era, te potenciaba el lado noble que tú tienes, o te potenciaba el lado malvado que tú tienes. Entonces ahí hay que entender un punto clave que quizás eh, puede arrojar luces para entender ciertas adicciones en esta época contemporánea, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, en el sentido de estar en choque con uno mismo, de entrar en un conflicto social, ¿no es cierto? En una reputación, en resguardar esta reputación bajo, digo, el marco social, ¿no es cierto?, victoriano, tiene que ver con la idea de pecar sin ser reconocido, sin ser reconocido. Y aquí importante la idea de la reputación, mantener la reputación, y de pecar sin ser reconocido. Y por eso el Dr. Jekyll mantiene hasta el último, a pesar de que tuvo momentos, un tiempo de tranquilidad, de paz, porque de alguna manera esa paz, ¿no es cierto?, se la dio el alejamiento, la conciencia de que ya Mr. Hyde estaba tomando posesión de él, o iba a tomar posesión de él. Y no les voy a spoilear cómo se da cuenta de esto. Ustedes ahí, cuando lean la obra, y si la leyeron, ya eh, pueden entender más cabalmente esta idea que estoy planteando acá. Entonces, amigos, aquí tenemos una guía más didáctica para entender, ¿no es cierto? Una guía explicativa para entender al personaje o a los personajes de esta obra. Obviamente el personaje, como ya habíamos dicho, el de los principales es el señor Utterson, ¿ya? Él tiene una amistad y una preocupación por el Dr. Hyde, inicia esta investigación, ¿ya? A raíz de lo que le comenta este primer testigo, que es Richard Enfield, ¿no es cierto? A raíz de lo que comenta Richard Enfield, inicia esta investigación, y de ahí vendrá este personaje secundario también, que es Paul, que es Paul, ¿ya? Que es el sirviente fiel, como había dicho. Por otro lado, tenemos la transformación, el experimento científico, que se descontrola, ¿ya? Y Edward Hyde es la encarnación de todo eso malo, como había dicho, ¿no es cierto? Y tenemos
el personaje clave, que es el testigo que rompe con él, que es el doctor Lanyon, que como había dicho, es el médico racional, es tradicional, rechaza los métodos del doctor Jekyll y piensa que eso es una herejía. Por lo tanto, hay una disputa científica y hay un quiebre definitivo entre ambos amigos y colegas. También tenemos los personajes secundarios, Paul y este parlamentario que es asesinado por Mr. Hyde a través de este bastón, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo se soluciona la traumática vida del Dr. Jekyll? Entendiendo que Dr. Jekyll también es un hombre de dinero, es un burgués, ha heredado mucha fortuna y obviamente se dedica a la ciencia. ¿Cómo se resuelve su calvario, por decirlo así? Su vía crucis, su trauma. Y aquí, obviamente, ustedes van a tener que entender cómo llega al fin de la dualidad mediante la muerte. ¿Ya? Traten de leer esa parte porque la parte de la confesión es muy interesante, muy buena. Yo rescaté algunas citas que de ahí voy a mencionar para poder recapitular todo y vamos a dar el veredicto final en estrellitas a esta obra. Entonces, vean cómo el fin de la dualidad desemboca o es a través de la muerte. El fracaso del método científico, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error que desemboca mal. ¿Ya? El lector puede generar una catarsis, una liberación de todas estas pasiones y la sociedad también lo puede ver desde la perspectiva de cómo cumplir con las expectativas, cómo satisfacer la reputación que tienes que sostener con los demás, con la sociedad. Y esta obra nos puede enseñar a cómo liberarnos de eso también, cómo liberarnos de el marco de la sociedad. ¿Ya? Y obviamente, como una reflexión importante, ahí yo anoté lo siguiente: el mal no puede ser aislado ni destruido, sin destruir también, obviamente, a ese individuo que posee estas dos dimensiones, como había dicho, el Abraxas de Hermann Hesse Damian, por decir de alguna manera. Entonces Jekyll muere no como un triunfador en el fondo, vean cómo muere, sino como una víctima de, lo había dicho en algún momento, de su soberbia, de su orgullo y de su altanería, ¿cómo se dice? Bueno, por su soberbia, no le vamos a colocar más adjetivos, obviamente dejando esta confesión. Pero antes de que Mr. Hyde eh, las hiciera inmediatamente pedazos, cierre comillas. Entonces es importante obviamente entender que eh, el mal no puede ser aislado o destruido sin destruir al individuo mismo. Los mensajes centrales, obvio, el peligro de la represión de la sociedad, de esta imposición, de estas expectativas sociales, de las costumbres, de todo aquello también representa un peligro que desemboca en experimentos que son fallidos y que terminan mal. ¿Mm? También otro mensaje importantísimo es la unidad del ser. No se puede disolver o separar. Es indisoluble el ser. Lo bueno y lo malo están ahí. Y nosotros tenemos que saber convivir con ellos, quizás. Ahí ustedes me van a decir qué piensan en el video. La responsabilidad ética de la ciencia.
hoy en día hemos visto, ¿no es cierto?, grandes avances en genética, la clonación, la IA, hoy en día, ¿no es cierto?, la tecnología puesta al servicio del mal, la bomba atómica, como lo vimos en Maniac, cuando hablábamos de la Batut. eh, ¿Qué pasa con la responsabilidad ética de la ciencia? ¿Hacia dónde nos va a llevar? Otra pregunta abierta que vamos a dejar para ustedes, amigos. Y obviamente el peligro de la represión tiene que ver con la máscara social que tenemos que cumplir y esa suerte de hipocresía en la que todos nosotros somos herederos de estos tiempos pasados, de alguna manera. Y seguimos prácticamente casi en lo mismo, diría yo. Algunas citas destacadas. Vamos a leer algunas citas destacadas para ir cerrando esta reseña crítica, ¿no es cierto?, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Número 1. Al final nos dijo: pagaré si es lo que queréis. Un caballero paga siempre para evitar el escándalo. Fíjense, el dinero para poder, ¿no es cierto?, de alguna forma eh, evitar el escándalo social en relación la situación, eh, a la situación, digamos, que ha sido descubierta, esta situación amoral. ¿Mm? Esta cita está relacionada específicamente en el punto en donde Mr. Hyde eh, pisotea a la niña, casi al principio de la obra. La número 2 dice: me sentí más joven, más ágil, más feliz físicamente, mientras en el ánimo tenía conciencia de otras transformaciones, una terca temeridad, una rápida y tumultuosa corriente de imágenes sensuales, un quitar el freno de la obligación, una desconocida pero inocente libertad interior. Esta cita nos habla de alguna manera de el sentir del Dr. Jekyll respecto de qué es lo que le sucedía internamente en términos psicológicos cuando estaba en la piel de o en el pellejo deforme de Mr. Hyde. ¿Sí? Sentía una agilidad, físicamente era más ágil, eh, y se sentía feliz por eso, y en el ánimo tenía conciencia de sus transformaciones. Era temerario, no le importaba, digamos, los resultados o las consecuencias de sus actos. Ya vamos a ver que ese punto es muy importante. Ustedes tienen que, por favor, amigos, leer esta obra importantísima para entender esta idea. ¿Eh? Eh, las imágenes sensuales, ¿no es cierto? Se desliza la noción de la lujuria, de lo lascivo, ¿sí? Y obviamente quitar el freno a esta obligación de responder a este marco social. De ahí que diga, ¿no es cierto?, que desconocía todo tipo por decirlo así, de, de restricciones, ¿sí? O sea, tenía una libertad interior, de alguna manera, que no se podía traducir en las acciones sin sufrir la condena social. ¿Mm? Y la tercera, dice, me levanté, me levanté de la cama, corrí al espejo, la evidencia me heló. Sí, me había dormido Jekyll y me había despertado Hyde. ¿Cómo había podido ser posible? Me pregunté, e inmediatamente después, con un nuevo sobresalto de terror, ¿cómo remediarlo? Esa cita se las dejo de tarea, amigos, para que ustedes la identifiquen en qué momento de la obra lo está manifestando eh, el Dr. Jekyll. Y bueno, ahí ustedes pueden apreciar el tormento que, por decirlo así, va a generar un desenlace ya lapidario para el Dr. Jekyll. Y bueno, amigos, hemos llegado al último momento y agradecer a ustedes, amigos,
Y quise hacer este video un poquito más sofisticado, hacer una suerte de PowerPoint y presentárselos a ustedes. Porque el último video de Michel Serres lo grabé en un lugar inadecuado, en un momento inadecuado, y bueno, espero que no les haya faltado el respeto a nadie. Si les gustó, denle like, suscríbase, comente, eh, todo lo que ya saben para que aumente el algoritmo y podamos llegar a más gente con eh, nuestros mensajes literarios, con nuestras obras, con nuestras lecturas, amigos míos. Le damos una nota de 5 sobre 5, un clásico, es un imperdible de la literatura universal. Eso, amigos, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.